asquerosos y ciertos pecados que son, ¿no? O sea, a ver, un violador es terrible, pero yo digo 10 mentiras por día y está bien, ¿no? No quiere decir que ser violador sea poco grave, quiere decir que ser mentiroso es muy grave. O sea, tendemos a estandarizar hacia abajo, o sea, decimos, bueno, ¿no? Decir 10 mentiritas es poco. Si yo digo no es comparable a ser un violador, decir, entonces el violador no es tan grave. No, está al revés. Ser mentiroso es muy grave. ¿Sí? Y tenemos la tendencia a hacer pecados, a tolerar pecados que son comunes y a inclusive a exalzar pecados. Por ejemplo, viene un homosexual a la iglesia y todos se escandalizan, no quieren darle la mano, no sé que sea contagioso. Pero viene un tipo que tuvo con 20 mujeres, es Garnet, ¿no? Contando de sus experiencias, no, como si el tipo no fuera un adulto. O sea, hay ciertas cosas que nosotros tendemos a estigmatizar ciertos pecados y otros no. Y estos pecados de los que vamos a hablar no son tan corrientes y son tan comunes que tendemos a minorarlos, a decir, bueno, no vaya y pase. Pero yo los junté en un combo, no por una cuestión de tiempo, tampoco voy a estar una clase por cada pecado. O sea, está bien, el adulterio fue un tema largo, pero no es la idea que sea así. Hoy hice un combo de hacer un precio, una oferta especial de pecados. 7 pecados al precio de uno. Así que vamos a hablar de 7 pecados relacionados entre sí. Tienen algo común para ver todos estos pecados y son muy comunes. Están muy difundidos en la iglesia. Y tendemos a estos pecados a dejarlos pasar. O sea, lo tomamos como natural que la gente haga estas cosas. ¿Sí? ¿Suavizarlo? Sí, podría ser suavizarlo, naturalizarlo, yo creo que la palabra más correcta. Tendemos a naturalizar estos pecados. Todavía no se me va a agarrar, necesita más esto. Además, estuve peor, ahora estoy mejor. Bien, pero vamos a tomar este combo de pecadillos, como, ¿no? Algunos pecadillos. ¿Sí? Pecados, pecadillos. Pecaditos. No hay pecadillos, son pecados, ¿no? Vamos a tomar este combo de 7. Yo los ordené, yo lo tenía en un orden porque lo hacíamos normal. Pero ahora les digo otro orden que tiene que ver con el criterio, que es arbitrario, en cuanto a progresión. Es un orden progresivo que yo le puse, por ahí me equivoco, por ahí ustedes encontrarán otro orden, pero este orden le di yo. Un orden progresivo. Si me ocurre a mí una situación X, puede empezar de esta forma. Puede ser que empiece de otra manera, ¿no? No es una regla. Vamos a empezar. Celos, ¿no? Celos. Y acá, ¿no? Algunas personas se ponen a la defensiva. No estoy hablando por sí, puede ser, incluye los celos de pareja, pero no estoy hablando exclusivamente de esos celos, ¿sí? Y de hecho vamos a ver que el pasaje no habla de eso. Vamos a buscar un pasaje que está en Santiago capítulo 3, versículo 14. A ver qué nos dice. Santiago 3, 14. ¿De qué me habla esto? A ver. Santiago 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bien. Fíjense que el contexto, usted lee el contexto, si leen el versículo antes, por ejemplo, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, estoy leyendo otra versión. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con una humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿No? O sea, no está hablando de los celos de pareja, si bien puede estar incluido en la misma palabra, está hablando de otra clase. De hecho, todo el pasaje, gran parte del libro de Santiago, está hablando de las relaciones entre los creyentes y las iglesias. Ese es el tema central del libro de Santiago, cómo nos manejamos entre los cristianos. ¿Sí? En ese contexto, y si usted lee el capítulo particularmente, habla de eso puramente.
Y en ese contexto está esto, o sea, está hablando de celos entre nosotros, envidias amargas entre nosotros, ¿sí? Pero si ustedes están llenos de celos y envidias, no tienen que dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad, dice el texto, ¿no? ¿Por qué dice así? ¿A qué se refiere con esto? A ver, ¿por qué alguien tiene celos? ¿Por qué alguien tendría celos? ¿Desconfianza de qué? Porque se menosprecia en comparación a otros. Sí, es una buena aplicación esa. Él se siente inferior a otro. Esa es una posible lectura, pero el texto me está diciendo que me habla de orgullo, ¿no? De un orgullo que lo lleva a los celos. Quizás es una lectura inversa, quizás. Él ve que otros reciben honores, elogios, títulos, responsabilidades, lo que sea, y él, que se siente mejor o más capaz por lo que sea, o tiene más antigüedad, o el requisito que él, el mérito que él se vea, o por ahí tiene méritos, nada más que tiene problemas de carácter. No es recompensado igual. Y no es recompensado. Entonces dice, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿No? Y hay un celo que no proviene, bueno, puede existir esa situación que me dice Diego, pero me parece a mí que este pasaje en particular está hablando de un orgullo, ¿no? Oculto, un orgullo oculto, dice, pero si ustedes están llenos de celos y envidia, pues celos y envidia. Aquel tiene algo que yo quiero, ¿sí? Y yo no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? No tienen que dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. O sea, me está hablando de un contexto donde hay alguien que está siendo ensalzado de alguna, o tiene algo, puede ser una cosa material, no necesariamente tiene compuestos dentro de la iglesia. Por ahí el chico tiene una linda casa, por ahí, no sé, vive feliz con su familia, tiene un buen trabajo, lo que sea. Algo que dice, ¿por qué él sí y yo no? En la NTV, Mauri dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Está refiriendo a esta clase de celos. O sea, un celo de que yo me siento que no tengo lo que yo merezco, ¿no? Yo que soy tan grosso, tan sabio, como dice acá, ¿no? ¿Cómo no tengo eso? Entonces hay un sentimiento de celos. Me molesta lo que el otro recibe, tiene, logra, etc. Una cosa espantosa es cuando alguien, sobre todo un hermano, ¿no? Logra un ascenso, no sé, una casa nueva, se compró un auto, y esas personas que, qué lindo, ¿cómo me alegro, no? Una cosa horrible, como dice la Biblia, que nosotros tenemos que llorar con lo que lloran y reír con lo que ríen. O sea, si a alguien, si a mi hermano le pasa algo bueno, es como si me pasara a mí, porque somos todos un cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, todo se duele, dice la Biblia. Si una parte del cuerpo está contento, todo el cuerpo está contento. O sea, si a alguien le va bien dentro de nosotros deberíamos estar contentos y chochos, qué bueno, porque es lo mismo que puede pasar a mí. Sin embargo, es muy común que existan estos sentimientos de por qué a él le va bien y a mí no. ¿Sí? Esto es muy común con los hinchas San Lorenzo, por ejemplo. Bueno, no es el tema. Hay que dejar la botella abierta porque no puedo estar dentro de la botella de acá. ¿Quieres un vaso? Bien. Esto dije yo que es un orden que yo establecía arbitrariamente que tiene que ver con una cuestión de progreso. Vamos a inventar un personaje, no sé, Juan Pérez, ¿no? Y este Juan Pérez, no es el Juan Pérez que vos conocés, otro Juan Pérez, porque hay muchos Juan Pérez, ¿no? Es un muchacho que está en la iglesia, que tiene cierto tiempo en la iglesia, que tiene ciertas cosas en la vida, ciertos talentos también, ¿por qué no? Pero tiene este problema, orgullo, envidia, ¿no? Y cuando está esto, o sea, Dios te ve todo, o sea, Dios mira tu corazón. Y le ve una falla, está bien, tiene este talento, pero tiene esta falla de carácter. Y Dios dice, bueno, hasta que no mejores, hasta que no pases este examen, no te voy a dar más responsabilidades, ¿sí? Entonces te tengo ahí, digamos, en la sala de espera, no digamos en el freezer, pero te tengo ahí con Pérez hasta que vos madures un poco. Entonces ahí sí vas a tener más cosas de las que vos anhelas. Pero mientras pasa esto y Juan Pérez sigue en la sala de espera, en el banco suplente, digamos, otras personas, inclusive que han llegado a la iglesia después que Juan Pérez, pero
pero que han madurado más rápido, empiezan a lograr cosas. Para colmo, el vecino de Juan Pérez acaba de comprar una camioneta a todo trapo. Pues Juan Pérez tiene una camioneta que todo el tiempo hay que empujar. Entonces, no, nosotros sabemos de lo que es empujar a otro. Entonces, ¿qué pasa? Juan Pérez empieza a tener un sentimiento de envidia hacia todo el mundo. El hermano de la iglesia que progresa más que yo, mi vecino que progresa más que yo, todos los que progresan más que yo, mi familia, etc. Así está Juan Pérez, con celos, ¿sí? Con envidia, con resentimiento. Y ese celo va a empezar a provocar, claro, ¿de dónde viene esto de que por qué a él, porque él tiene lo que yo no tengo? Porque él, como decía, ahí sí me parece que entre lo que decía él, menosprecia al otro. ¿El otro por qué? Si él es menos que yo, en lo que sea, ¿no? ¿Por qué siente que no tiene muchas luces y tiene semejante camioneta? Si lo que hace es un trabajo bruto, no sabe nada, no sabe todo lo que yo sé, y sin embargo gana más que yo y tiene una hermosa casa y una hermosa camioneta. ¿Y por qué este otro que es nuevo, que anduvo no sé cuántas drogas y tomó toda la droga del planeta, vino a la iglesia un día y empezó a recibir cosas? Y ahora resulta que está encargado de no sé qué área y yo no. Y está con ese sentimiento y empieza a decir, pero si él no se lo merece, pero si él es inferior, pero si él es menos. Eso, destrato, agresión, maltrato, es menosprecio. ¿Sí? Alguien que me busque, por favor, Salmo 31, 18 y otro que me busque Proverbios 18, 3. Salmo 31, 18 y Proverbios 18, 3. Amén. Fíjense. Enmudezcan Sí. los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Bien, ahí tenemos que las personas que no son justas, porque estaba ahí una contraposición, son personas que hablan con menosprecio. Un hijo de Dios no puede hablar con menosprecio, aunque la otra persona sea la persona más pecadora del mundo. Porque yo, ¿de dónde salí? Porque yo siempre me acuerdo de este pasaje y se lo han olvidado tanto, y nosotros también los hemos olvidado. En Deuteronomio 7, Dios llama a Israel, ¿no? Y si uno escucha a los judíos hoy, resulta que son el pueblo escogido, los iluminados, los que tienen toda la ley, que conocen todas las costumbres judías, bla, 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 bla. Es cierto, son el pueblo escogido, que las promesas de Dios no mueren para ellos porque estén alejados de Él, de que tienen mucha sabiduría, que tienen una enorme historia, maravillosa, todos los que conocen todas las costumbres judías, pueden entender un montón de cosas mejor que nosotros, etc. Pero se olvidan de ese pasaje de Deuteronomio 7 donde dice, yo los escogí a ustedes, no porque ustedes sean grandes, sino porque eran el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Por eso los escogí a ustedes. Para que no, y lo mismo nos pasa en el Nuevo Testamento a nosotros. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Para que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no nos podemos decir, no, pues yo conozco al Señor, porque yo lo encontré al Señor. No, nadie se ganó nada, somos todos deudores de gracia. Entonces, ¿cómo puedo menospreciar al otro por más que tenga defectos, que todos lo tenemos, por más que tenga inclusive aparentemente más que yo a la vista? Porque si él, Dios lo llamó, es porque Dios tiene una obra con él, igual como la tiene conmigo, ¿sí? El menosprecio es de los impíos. Y Proverbios 18.3, ¿qué dice? Cuando viene el impío viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Con el impío, el menosprecio. ¿Quiénes menosprecian? Los impíos. Los que no son de Dios. Los que no sienten como Dios, los que no piensan como Dios, los que no agradan a Dios. ¿Cómo podemos decir un impío? Alguien pecador, alguien sin piedad, ¿no? Esa persona tiene menosprecio. ¿Podría esto dejar afuera descalificado a muchos que se llaman cristianos? Ya es un pecado, o sea, pecados tienen todos, tenemos todos. Ahora, yo no podría decir que alguien porque menosprecia no es cristiano. Sin duda que es un churrasco de primera, eso sí. No podría decir que no es cristiano. Pero aquí lo identifica como impío. Claro, sí, pero no olviden que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Pero también podemos ver los frutos de la carne y vas a encontrar estas cosas. Muchos de estos pecados están en la lista de Gálatas, por ejemplo, ¿no? Y no estamos diciendo con un
un pecado de estos, 2, 3. Nunca toleraré. La Biblia nos habla de que pecados hay en la iglesia. Pero el que practica ese pecado no puede dar la vida eterna. O sea, ¿qué es practicar? Alguien que permanentemente vive en algo que no es espiritual, que no es guiado por el Espíritu, que solamente su vida es de pecado, nunca conoce a Dios, ciertamente. ¿Sí? Bien. Implica una actitud de hago de cuenta que no existís, no me importa si existís, me da un contexto interaccional que de un integrante que busca someter a otro a través de la manipulación. O sea, alguien que yo convoco lo quiero porque vos sos inferior a mí, etc. Esto pasa en todas partes, no solamente en la iglesia, en nuestros trabajos, en todos lados, ¿no? Etc. El menosprecio y el maltrato son una cuestión muy común. Entonces, Juan Pérez es celoso, envidioso y encima menosprecia a todas las personas, ¿no? Porque él dice yo soy mejor que él, ¿por qué él? Etc. ¿No? El punto 3, yo lo tengo marcado para unirlo al último. Lo voy a pasar muy rápido y después lo vamos a ver más en profundidad, que es la murmuración y la crítica. Lo voy a mencionar así y después lo vamos a ver más en detalle en el último punto. 1 Corintios 10:10, ¿qué dice? Murmuración y ¿no? Murmuraciones críticas. Están de la mano, digamos. 1 Corintios 10:10. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. No debemos quejarnos. Algunas versiones dicen murmurar, porque eso les trajo la muerte. Está hablando del Éxodo, cuando ellos murmuraban contra Dios y contra los líderes, y terminaron pagándolo muy caro, ¿cierto? Bien. Bien. Murmuración. Ni murmuré contra Dios como hicieron algunos y sucumbieron a las manos del ángel destructor. En 1 Pedro 4:9 dice hospedados los unos a otros sin murmuración, y esto lo vamos a rever después en el último punto. Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios y hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarlo. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando uno lee eso, dice, ¿cómo? O sea, yo me critico a Juan Pérez, no, Juan Pérez no, porque Juan Pérez es el excelente hombre, a Juan González, ¿no? Y es como si criticara la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que yo hable mal de Juan González y es como que yo estoy hablando mal de la ley de Dios? Tendrás que esperar hasta el punto 7 para hacerlo mejor. ¿Bien? Y vamos a ver más profundidad este tema porque está relacionado. Entonces yo lo quiso, si bien en el orden progresivo que estoy imaginando yo, después de que Juan Pérez está celoso, que Juan Pérez menosprecia, Juan Pérez empieza ¿qué? A hablar mal, ¿no? Ay, pero ese, ¿viste lo que le dieron acá? Yo lo conozco, y este otro, ¿sabe qué? Tiene la camioneta que tiene, pero está colgado la luz, ¿no? Y este otro, o sea, seguro que robaron en el trabajo. Y este otro de la iglesia, uno sabe lo que es, yo lo he visto detrás de la hermana Pocho, ¿no? Es eso, ¿no? Hablan mal. Y no quiere decir que lo que diga sea cierto, y peor. Porque es malo hablar mal de las personas, aunque lo que diga sea verdad, lo peor es si no es cierto, ¿no? Habla mal Juan Pérez de la gente. ¿Qué cadrete Juan Pérez, no? Va a llegar un día un Juan Pérez acá. Bueno. Decía el medio hermano con el Juan González. Bueno, este lo vamos a dejar pendiente, después vamos a ver más en profundidad, vamos a hacer unas palabras griegas, etc. Pero lo vamos a unir con el último punto. El 4. Quejas. Santiago 5:9. ¿Qué dice? Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis, primero, hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. No se quejen unos contra otros, ¿sí? Para que Dios no los juzgue, no los castigue. Él es nuestro juez, ¿no? La queja trae infelicidad. El vivir de esta manera nos impide disfrutar con gozo las maravillosas y grandiosas promesas de Dios que Dios nos da. En vez de ello, decidimos amargarnos la vida y en consecuencia podemos afectar a los demás con nuestra actitud, ¿no?, de queja. Porque yo me quejo con quién? Juan Pérez, ¿no? ¿Con quién se queja Juan Pérez? ¿Con quién se va a quejar Juan Pérez? ¿Cuál va a ser la primera persona que escuche la queja de Juan Pérez?
El pastor. No. Los La niños. esposa de Juan Pérez, la famosa Juan Pérez. No, muy pobre. Pobre la esposa de Juan Pérez, los hijos de Juan Pérez, escuchándolo, quejándose de todo el mundo todo el día. ¿No? ¿Cierto? Después, Juan Pérez, por supuesto, en la iglesia somos todos hermanos, pero hay grupitos, hay afinidades. Está el grupo que está cerca de Juan Pérez, ya sea por afinidades de lo que sea, de edad, de, no sé, de actividad, de barrio, de que se sientan en la misma zona, lo que sea. Ese grupito de Juan Pérez me da mucho la queja, Juan Pérez. Ah, este lo nombraron no sé qué. ¿No? Ah, ¿viste lo que hicieron ahora? Juan Pérez. Y las quejas van a llegar al pastor y a los líderes, por supuesto. En un momento Juan Pérez va a ir, ¿no? Porque como nadie le para la chancleta a Juan Pérez, hay un pastor que yo conocí que tenía un buen método. Cuando alguien le traía un chisme, él decía, pero la hermana Pocha no sabe lo que es, hermana. Así, venga, vamos a hablar con la hermana Pocha. Nunca más le traía un chisme. Santo remedio. El tipo le decía, vamos a hablar por ella, por este asunto, y chao. Se terminaba, ¿no? Entonces, en algún momento, como nadie le va a decir, nadie le dijo esto al muchacho, él sigue quejando, la gente lo soporta, más o menos. Hasta que llega hasta los líderes, hasta que llega el pastor y se queja. ¿Y por qué, no? Me acuerdo que una vez había una persona muy problemática en esta iglesia años atrás, muy orgullosa, muy altanera. Y una vez no sé qué se había hecho de la iglesia y encima fuimos a la casa a hablar con él. ¿Por qué? Me informaron a mí de esto. Yo digo, ¿vos quién sos? Oye, ¿por qué tengan que informarte? ¿Quién son? ¿Por qué tengan que informarte? ¿Qué son miembros de alguna comisión? ¿Son líderes de algo? Nada, no tiene por qué. Te estamos informando ahora. Gracias que te estamos informando en tu casa, domicilio. ¿Qué te tenía que informar ahora? ¿No? En fin. Bueno, entonces, estamos ahí, quejas. ¿No? Las quejas son buenas o malas. Alguien, algún teólogo, me va a decir, bueno, pero ¿cómo hay salmos de quejas? Yo que los salmos se clasifican por temáticas. Hay algunos salmos que son salmos de quejas. Yo una vez me puse a estudiar esto tiempos atrás. Y claro, si uno analiza esos salmos de quejas, van a ver que por supuesto que tienen quejas contra Dios de situaciones injustas, de gente maligna que les va bien, pero siempre tienen una conclusión positiva. Siempre tiene una conclusión de parte de Dios. Siempre tiene una conclusión sabia. Analicen cualquier salmo de queja, porque mi Biblia está allá, yo tengo ahí anotado los salmos. ¿Qué tipo de, hay una letra, un código que dice qué tipo de salmo es. Usted analiza un salmo de queja y van a ver que siempre va a tener una conclusión positiva. Uno se tiende a quejar, ¿no? Uno se queja, yo me quejo mucho, soy muy quejoso, ¿no? Porque rabia me dicen a mí en el trabajo. No creo. Pero siempre al final uno tiene que terminar diciendo, bueno, si por algo Dios permitió algo, si por algo Dios puso a alguien en esta posición o por algo Dios permite esto, por algo será. En definitiva, Dios tiene control de todo. Y yo no estoy cómodo en mi situación. Quizás ese era el propósito de Dios. Que yo no estuviera cómodo. Pero no es el propósito de Dios que yo me no estuviera quejando. Y menos con mis prójimos. Porque una cosa, bueno, Señor, ¿por qué? No, mi intimidad con Dios, me quejo con Dios. Pero otra cosa es que yo transmite toda esa amargura, que esos sentimientos y bronca que yo tengo permanentemente a todos los que me rodean. Yo me cruzo. Soy una persona a quien nadie va a querer estar cerca. Nadie va a querer, a que con rostro no quiere nadie. Nadie. Bien. Estamos en el paso 4, nos saltamos el 3 rapidito. Queja. Dijimos que Juan Pérez entonces empezó, después de que pasó todo esto, a quejarse con todo el mundo, ¿no? De todo el mundo y con todo el mundo. Claro, porque cuando alguien no coincide con Juan Pérez o no le responde a Juan Pérez como Juan Pérez quiere, ¿qué pasa? Este también está en la conspiración contra él, ¿no? Este también está ¿no? acomodado con ese otro que le dieron el cargo, ¿no? Seguro. Por eso es que este lo apoya, ¿no? Si este es parte del grupo, este está acomodado con el pastor, ¿no? Y ya automáticamente ese también es foco de la murmuración hacia fulanito. Por supuesto, cuando fulanito se va, ¿no? Cuando fulanito está presente, si no, ¿viste eso? Amigo, ¿viste? Cuando se fue, ¿viste? No soporto. Tengo un compañero de trabajo. El mismo de la señora que lo que quiere era que hace la cosa, el mismo fulano, ¿no? Ay, fulano, no soporto. Bien, pasa fulano, amigo, ¿cómo te va? Y lo abraza y todo.
así caminando fuera. Este tipo no trabaja, la verdad. Y conmigo lo mismo. Le dice que es maravilloso porque yo no estoy, seguramente habrá la peste de él, como la peste de todo el mundo, pero cuando están al lado son los mejores amigos del mundo. En fin. Es triste que pase en la iglesia, porque este es un hombre que no conoce a Dios. Pero esto pasa también, yo lo he visto. Tengo muchos años de iglesia, lamentablemente lo he visto en muchos lugares. Pero por lo visto en tu trabajo hay un lindo Oh, contrario. es hermoso, de todos los gustos. Cristiano y no cristiano. Hay de todo. Bien. 5. Enojo. Santiago 1.19, ¿qué dice? Uno que me busque Santiago 1.19, otro que me busque Salmo 37.7 y otro que me busque Salmo, Santiago 1.19. Santiago 1.19 y 20, y Salmo 37, 7 y 8, más fácil. Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Es esta la 20? ¿Sí? Bien, yo tengo otra versión acá. Otra vez, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, todas las personas dicen que están prontos para escuchar. Hay gente que no deja de hablar y ya te da opinión. Antes que te dé contar y están opinando, no. Escuche atentamente, no se enojen fácilmente, ¿no? Lento para enojarse. No está diciendo que no se enoje, lento para enojarse, porque dice la última frase, por favor, el artículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Nunca Dios. va a salir la justicia de Dios de un enojo tuyo. Es un error pensar eso, ¿no? Nunca va a pasar. Vos podés agarrar a Jesús y lo tomás de ejemplo, no, porque Jesús se fue al templo con un rebelde, no. Vos no sos Jesús. Vos no tenés ira santa. No. Vos tenés el enojo humano, carnal, natural, que todos tenemos. Algunos más, otros menos. Pero del enojo tuyo no va a salir nunca, dice ahí, la voluntad de Dios. Te puedes enojar, ya vamos a ver. Sí. Pero de ahí no esperes que salga la voluntad de Dios de ahí. No va a salir de ahí. ¿Qué dice Salmo 37, 7 y 8? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna de hacerlo mal. Muy bien. ¿Hay injusticia en este mundo? Lo dice claramente ahí. Hay gente que le va bien. No, Juan Pérez vio que prospera gente mala. Y dice, ¿por qué? Juan Pérez se enoja. Y pasa la verdad. Pasa que gente mala le va bien. Que gente buena no. Y que gente mala sigue viva. A veces yo pienso y gente buena no. Tantas injusticias pasan. ¿No? Dice, no te enojes a causa de los que prosperan y hacen cosas malas encima. No te enojes, no des lugar a la ira, al enojo, ¿no? ¿Por qué la última frase? Porque yo tengo otra versión acá. La última frase que dice. ¿Del 8? Del 8. No te excites de manera alguna a hacerlo mal. No te excites, o sea, que no actúes vos, básicamente. Ah, no, yo voy a hacer justicia. No, la justicia. No. Deja todo que Dios obra. No actúes vos, porque vos no vas a poner orden en el mundo, no vas a poner justicia en el mundo, actuando vos. Vamos a hacer eso de otra manera, predicando la palabra de Dios, transformando la vida de las personas, porque si las personas son transformadas, el mundo va a ser transformado. Pero yo a la fuerza, con mi enojo, con mi rabieta, no voy a lograr nada. Habacuc no oró o no conversó con Dios, no sé si reclamó. Algo ¿Por así. qué? Porque le iba bien a los Sí, impíos. bueno, varios. Jeremías también. Jeremías también, sí, hay varios que han dicho eso. Pues mismo David, en esos salmos de queja también suele decir eso. ¿Por qué fulano que hace tantas cosas malas le va bien? Y sí, ¿cuántas veces nos preguntamos eso? ¿No? Sobre todo Juan Pérez, imagínense que es un quejoso. Pero nosotros no tenemos que actuar para que eso cambie. No tenemos que actuar de ninguna manera para eso. Pero uno me puede decir, pero qué contradictoria la palabra de Dios, ¿no? Alguien que busque Efesios 4, por favor. Y me lea el versículo 20
no me cierre el libro en el momento que busque ese pasaje. Déjelo abierto. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bien. Acá me está diciendo que yo me puedo airar. ¿Cómo se llama? Muy enojado. ¿Cómo me puedo airar y además no pecar? Y el otro, el 31, ¿qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dos versículos antes me dice que me enojate. No peques, pero enojate. Después me dice, quítese de todo enojo y amargura y gritería. Me está cargando, Pablo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo en un versículo me dice que me puedo airar y en otro me dice, quítese de ustedes el enojo? ¿Cómo sería? La explicación más frecuente es que en el versículo, ¿cuánto era el primero? 27, 28. 26. 26. Es que este tipo de ira tenía que ver con enojo o exaltación del carácter en función del celo por las cosas sagradas. Puede ser, aunque el texto no lo aclara, pero es una interpretación posible. Y también la explicación común es que deja notar que el airado o la ira es bastante más simple que el enojo. Vamos a ir por ahí, ¿no? Airarse, ¿no? En el español no es muy distinto de airarse y enojarse. Nosotros en nuestro idioma son muy similares a ambos términos, son como sinónimos de hecho. Pero en el griego no es así, ¿no? Pero en el pasaje este particular dice que yo me puedo airar. Esto significa lo que signifique, ya veremos, yo lo puedo hacer, pero sin pecar, porque si yo airo y peco, ¿qué dice? Le doy lugar al diablo. Si yo esto lo manejo mal y le doy un paso más, una vuelta más, y ya peco, le doy lugar al diablo. El diablo tiene espacio en mi vida. ¿Cómo hago para airarme y no pecar? Un secreto está ahí también. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo me enojo con algo con alguien, No lo puedo guardar. ya no, para mañana ya no está más. Me fui a dormir mordiendo bronca, pero mañana ya no está más. Porque si yo guardo, ya vamos a ver resentimiento, le va a pasar lo de Juan Pérez, ¿sí? La palabra para airarse es orgizo, ¿sí? Y orgizo significa enojar, exasperar, ¿no? La palabra significa exasperar. Enojarse o exasperarse, o sea, ¿qué es exasperarse? Cuando uno pierde la paciencia con algo, ¿no? Es un enojo, pero no es una furia que agarra las patadas, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, a ver, un ejemplo. Mariana, no me pises, Mariana, no me pises, me pisó. Mariana, no me pises, me volvió a pisar. Mariana, no me pises. Por favor, no me pises, ¿no? Es un ejemplo. Yo que no pasa nunca. No te pisó nunca, ¿no? ¿No? Es una exasperación, pero no voy a agarrar, le empujo al piso, le doy de patadas, no. Es una exasperación. Es un enojo, pero controlado. ¿Una pérdida de control momentánea? Sí, una especie de perdí la paciencia por un momento, me exasperé, me enojé, sí. Pero como es ese enojo pasajero, por eso es que no se va a poner el sol. Porque si se pone el sol, si yo mañana sigo con eso, ya no es ese. Ya pasaría a otro término, ¿sí? Ya pasaría al versículo 31, donde me habla de enojo, que está entre las cosas malas. Quítese de ustedes, o sea, arranquen de ustedes, sáquenla, desarraiguen. Léeme por favor el 31, porque hay una concatenación de ¿Versículo 31? Sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjate, vamos por partes. Primero,
Primera palabra. Amargura. Amargura. ¿Se acuerdan de Juan Pérez? Sí. Estaba amargado por todo lo que veía y que no le agradaba. Estaba eso ahí, en Juan Pérez. Después se enojó. Se enojó Juan Pérez por eso. ¡Qué situación injusta! ¿Qué más? Después tenía ira. Ya se puso furioso Juan Pérez. ¿Qué más pasó? Después empezó a gritar. Empezó a los gritos Juan Pérez con todo el mundo. O sea, perdió los estribos. Y empezó a decir maledicencia. O sea, todo A tipo decir de malas insultos. palabras, a insultar a todo el mundo. ¿No? Y toda malicia. O sea, lo hacía con maldad. O sea, perdió Todo totalmente el control. Sí. ¿Y quién tenía el control? El diablo. ¿Sí? Eso es lo que le pasó. Eso es lo que pasa con esto. Que es muy distinto. Y la palabra acá es... Tumos, la palabra griega emplea ahí, enojo. ¿Qué significa? Furor, ardor, respirar con pasión fuerte, ira. Esto significa esta palabra. Fíjate que es muy distinta, ni siquiera es de la misma familia. ¿Ves? Porque la palabra tumos en realidad deriva de otra palabra que es suo. Esta es la raíz de esta otra. O sea, el tumos, que significa furor, ardor, respirar con pasión fuerte, ira, deriva del suo. Suo significa humear, encender fuego, matar por inmolación. O sea, esta palabra viene de esta otra. Es un enojo homicida. Quiero incendiarlo a todo el mundo. Quiero largo humo. Respiro con bronca. Eso significa. ¿Sí? No hay control acá. Sí. ¿No? Acá no hay control. Acá sí. Esto es pasajero. Esto no. Esto guarda resentimiento, amargura y reacciona de la peor manera. Yo puedo tener esto sí, sin perder la paciencia, sin pecar, ¿no? Sin guardar. Yo esto no lo puedo tener. Porque si yo tengo esto, perdí el control yo, lo tiene él. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Amén. Bien. Entonces, Juan Pérez pasó todo lo que pasó y se puso loco Juan Pérez, no le puedo decir, tendremos que editar el video para decir todo lo que Juan Pérez dijo, ¿no? Todo lo que Juan Pérez decía. Furioso Juan Pérez con todo, con los hermanos, con el pastor, con el vecino, con la mujer que no lo entiende, con los chicos. La hija lo pisó encima, se puso peor Juan Pérez, estaba terrible Juan Pérez. Entonces, vamos al punto número 6. Violencia. No, resentimiento, me salteo, son 8 puntos, no sé. Resentimiento primero. Aquí brotan las quejas, las murmuraciones, el orgullo, la venganza, ¿no? Y finalmente eso deriva de la indiferencia y la apatía. Si él no logra lo que él quiere, no le va a importar más nada. ¿Sí? Hebreos 12, 15 y 17, lo hemos leído muchas veces, pero volvamos a leer Hebreos 12, 15 y 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hasta ahí nomás. ¿Qué era? Hebreos 12, 15, 17. ¿No? Dice Me ahí. faltó el 17. Sí, pero hasta ahí nomás. Hasta el 15 me interesa sobre todo. Dice ahí que nosotros, no sea que guardemos raíces de amargura, dijimos que las raíces están bajo tierra, no son evidentes, pero están ahí, crecen, brotan, muchas veces dan muchos productos, ¿no? Y a causa de esto, no solamente que la persona en cuestión deja de alcanzar la gracia de Dios, ¿por qué Juan Pérez no recibe lo que quiere? Porque tiene todo esto y eso le impide alcanzar la gracia de Dios. Pero además, muchos otros se han contaminado, es el texto. Porque todos aquellos que rodean a Juan Pérez, su familia, sus vecinos, su círculo de la iglesia, han recibido todo el veneno de Juan Pérez y ya muchos de ellos, quizás no digo todos, pero mucha de esta gente ya ha sido envenenada con los pensamientos y mensajes de Juan Pérez. Y eso empieza a brotar
y a ser murmurado y chismeado de un lado a otro, ¿no? Y se convierte en un problema muy grande. ¿Se entiende? ¿Por qué es malo esto? Y ahí pasamos, bueno, vamos a volver a la murmuración, porque esto está relacionado con eso. Bien. Por otro lado, la receta de Dios es, Filipenses 3:13, hermanos mismos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sí, pasó algo malo, qué mal, tengo que seguir adelante. No me puedo quedar en eso que me pareció mal, porque si me quedo me voy a quedar estancado en eso. Violencia, este me lo había saltado. Cada uno dice violencia, bueno, Juan Pérez se agarró a trompada con uno, pero no hace falta que se agarre a trompada con Juan Pérez. El Salmo 11:5 dice: el Señor vigila a los justos y malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Salmo 11:5. La violencia generalmente se asocia con la fuerza física, con dañar, con abusar, pero no solamente es físico. La violencia en la mente es tan hiriente como la violencia en las manos. En Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Nos está diciendo acá que nosotros tenemos que razonar con las personas, que no tenemos que aborrecer en el corazón, aunque no lo digas, ¿no? Mateo 5:21-22 nos dice que la ira asesina puede llevar a un hombre enojado al mismo juicio de Dios, porque uno es homicida acá y acá, aunque no mate a nadie, ¿sí? Y ahí pasamos al punto 7, pero que va pegado con el punto 3, murmuración. Cuando hablamos de criticar y murmurar, y vemos el pasaje de Santiago, ¿no? Que dice que no hable mal de los demás porque quien critica a su hermano está criticando la ley de Dios. Se refiere a Levítico, porque el Levítico me está diciendo: vos no tenés que pelearte y hablar mal de tu hermano, tenés que razonar con él. Si vos te saltás eso, estás saltándote la ley de Dios, porque la ley de Dios te manda a razonar, a hablar con el fulano, a hablar con él, razonar con él, para que no participe de su pecado. Si él se enoja y vos te enojas, vos estás haciendo lo mismo que el otro. Y están participando y están agarrando la ley y la están tirando a la basura. Por eso dice que si vos haces eso, te pones en juez. Yo estoy por sobre la ley, yo necesito cumplir lo que Dios me dice. Yo no tengo nada con la común. ¿No te escuchás? ¿No? Nada, no tengo nada con la común. No, sí, tenés que hablar. Porque la ley de Dios dice eso. Levítico 19:17. Tenés que hablar. Y ya aparecen las murmuraciones, ¿no? Hermanos mal, en Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal de los demás, el que hable mal del otro, habla mal de la ley de Dios. Y ahí está, esto lo voy a buscar en la NTV, Levítico 19, 16, 18. Levítico 19. Dice así, esto lo vamos a ver ahora también. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo, el Señor. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano, contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El famoso pasaje de ama a tu prójimo como a ti mismo está en este contexto. ¿Sí? No disemines chismes difamatorios entre tu gente. Alguien que lo lea la versión 60, por favor. Levítico 19, 16 al 18. 19, 16 al 18. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Perdón, para que no participe de su pecado. No te negarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Tenemos prohibido eso. ¿Sí? ¿No? Hasta ahí no. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos ni siquiera no hablar. Estamos obligados a enfrentar las situaciones. Alguien que busque 1 Pedro 2:1, por favor. 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía
envidias y todas las detracciones. Bien, cuando habla de detracciones, es la palabra que se usa en otras veces como murmuración en el Nuevo Testamento. Y significa, van a ver que la palabra es muy terrible, cuando habla de detracciones, es la palabra catalaleo. ¿Qué significa literalmente? Ser un traidor, ser un difamador. Esto significa cuando dice, ¿no? Ahí la palabra difamador o la palabra que, ¿cómo decía? Detractor. Detractor. Es eso. O sea, ser un traidor. Ser un traidor, ser un difamador es ser un traidor. Dice 1 Pedro 2. Eso significa la palabra. Es grave, ¿no? Chismear es mucho más grave. Ese pecadillo de chismear no es tan inocente como parece. Es un pecado muy grave. Muy grave porque la Biblia lo pone al mismo nivel de ser un traidor. Bien, y vamos al último, estamos ya atrasados, y este es el más importante de todos, porque acá concluye todo. El tema de la ofensa. La ofensa es muy común en las iglesias, sobre todo. Vamos a tener que buscar varios pasajes y les voy a pedir mi ayuda porque tenemos poco tiempo. Alguien que me busque, por favor, Lucas 7.1. Amén. Otro que busque Mateo 24, 10 al 13. Otro que busque Proverbios 18, 19. Bueno, Levítico ya lo leímos. Otro que busque Mateo 5, 23, 24. Otro que busque 1 Corintios 6, 7. Otro que busque. Bueno, después lo demás. ¿Qué dice Lucas 7.1? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿7.1? Parece que me mandan algo. Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vinieren. Bien, fíjense, bueno, alguien que vaya primero Mateo 24, 10 al 13 y después vemos esto. Sí. Mateo 24, 10 al 13. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hasta ahí nomás. Fíjense que en ambos pasajes habla de la palabra tropiezo. ¿No? ¿Sí? Pero tropiezo en el griego es esta palabra. Escandalizo. ¿Qué significa? Ofensa. Si uno lo lee así, dice, es imposible que vengan las ofensas. ¿No? Pero hay de por qué vienen. Que acá dice, en aquel tiempo, en los últimos tiempos, muchos se ofenderán, muchos tropezarán, muchos se escandalizarán. ¿No? Y tanto así que se aborrecerán unos a otros y se entregarán unos a otros. Porque están ofendidos, porque están enojados unos con otros. ¿Sí? Amén. ¿Qué dice Proverbios 18 y 19?
18-19. Sí. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. El hermano ofendido es más resistente que una ciudad fortificada, porque una vez que se enojó, Chao. puso el muro y acá no entra mal, ¿no? ¿Sí? Es muy resistente. La ofensa es un tema muy complicado en la iglesia de Dios. ¿Cuál era esa cita? Proverbios 18-19. En 1 Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Si uno vuelve al Levítico 19, 16, 18, va a ver que ahí el Levítico nos está mandando a que nosotros no podemos entrar en discusiones, tenemos que siempre ir a razonar con la persona, a hablar con la persona, ¿no? ¿Qué dice Mateo 5, 23, 24? Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras que te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si vos estás por dar una ofrenda, dice en el altar, y te acordás que no que vos tenés con alguien tiene algo con tu hermano, o alguien, tu hermano, se refiere a gente de afuera, tu hermano tiene algo contra vos, no hagas lo que estás por hacer. Dejalo ahí nomás y primero arreglalo. A Dios le importa más lo otro que esto, ¿sí? Primero reconcíliate con tu hermano, porque es como el tema de la Santa Cena, es ir con el cuerpo roto, ¿no? Y muchas veces, claro, y muchas veces el hermano está ofendido y está equivocado encima, porque yo no hice nada. Es injusto, pero tengo que ir a resolverlo porque se supone que yo soy la persona que está percibiendo eso espiritualmente, en ese momento, frente al altar, porque el Espíritu Santo actúa en mí, porque estoy mejor espiritualmente que mi hermano, porque soy más maduro, por lo que sea, yo estoy percibiendo eso. Quizá el otro no, pero es mi responsabilidad, porque yo lo percibí. No importa la antigüedad que yo tenga en la iglesia o el cargo que yo tenga, no importa. Si Dios me lo mostró, no tengo que hacer. ¿Qué dice? Perdón. O sea, voy a la persona y enfrento esa situación. Exacto, razonarás con tu hermano. ¿Qué dice 1 Corintios? Y si ese hermano no quiere razonar, Pero vos hiciste tu parte. Después tu hermano recepcionará o no, hablarás con él o no. ¿Sí? Por ahí no tiene solución. Pero vos tenés tu responsabilidad de buscarlo. ¿Qué dice 1 Corintios? Así que, por cierto, ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometís el agravio y defraudáis, perdón. Y esto a los amigos. A ese contexto, ese pasaje en 1 Corintios 6 está hablando de que había juicios entre cristianos con jueces de afuera. Y Pablo estaba furioso y dijo: no hay en la iglesia una persona sabia a quien ustedes le puedan poner para que haga juicios, que tienen que llevar sus problemas, sus desastres a los jueces seculares. Es una vergüenza, ¿no? Y de última, si no tiene solución, sufran el agravio. Es injusta la situación, bueno, aguantátela. Es preferible sufrir el agravio y no avergonzar a Cristo. Está diciendo. En este caso, es preferible sufrir el agravio, pero hacer lo que Dios quiere. Intentar hacer lo que Dios manda. ¿Qué podemos sacar de esto? El tiempo no sana todo. Se dice, el tiempo todo lo sana. No, a veces las cosas están ahí, como leíamos ahí en Hebreos 12, se van pudriendo y van produciendo raíces de amargura. No pongas excusas, ni lo pospongas. El retraso va a producir que esas raíces crezcan. ¿Sí? Si a vos te estás persiguiendo, vos tenés que tomar la iniciativa. Porque a vos te lo está mostrando Dios. Puede darse el caso que se lo muestren los dos y se encuentren en un abrazo hermoso. O puede que no. No lo sabemos. Es prioritario sobre la adoración en comunidad. O sea, antes que adorar, estás presentando una ofrenda en el altar. Antes que eso, que es tan sagrado, está lo otro primero. ¿No? Y Gálatas 6.21, perdón, 6.1, voy a tener nuestros dos pasajes, pues ya es tarde. Gálatas 6.1 nos pone en compromiso. Cada uno sabrá dónde está parado. Acá Juan Pérez se va a ver contra las cuerdas. Porque Juan Pérez, que se cree esto, se cree aquello, se cree aquello. Juan Pérez,
lo sentamos a Juan Pérez. Vos que decís que sos esto, vos sos más espiritual que los demás. Ah, sí, por supuesto, dice Juan Pérez. No, bueno, a ver, Juan Pérez, respondeme esto que dice Gálatas 6.1. Amados hermanos, si otro, pero vamos a leer una versión que todos quieren. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplir la ley, así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Juan Pérez, ¿vos sos espiritual? Sí. Bueno, entonces sobrellevar las cargas de los demás. Y dice que la falta está en el otro. Si el otro cometió una falta, el otro está mal, no vos, el otro. Sin embargo, vos tenés que ayudar a sobrellevar, porque se supone que vos sos espiritual y ese otro no, o es menos maduro, o es más carnal, o es churrasco de primera. No lo sé. Cada caso será diferente. Pero vos que a vos Dios te muestra cuando estás en la ofrenda. Ofrenda ya no es solamente la ofrenda, ¿no? Ofrenda cualquier cosa que vos le das a Dios, cualquier servicio. Y Dios te lo muestra, bueno, si Dios te lo mostró, lo tenés que responder a eso que te está mostrando. Por ahí el otro no se lo mostró, o por ahí el otro está tan subido en su fortaleza de ofensa que no lo va a ver. O por ahí sí se lo mostró. O por ahí se lo mostró a los dos, pero uno solo va a tener el coraje de ir a hablar y el otro no. O por ahí se encuentra. O por ahí, como dice, el otro no quiere saber nada. Pero es tu responsabilidad, porque vos sos espiritual, de ir con espíritu de mansedumbre al otro. Y de razonar con tu hermano y de buscar el arreglo. Y cierro con este pasaje, 2 Corintios 5, 14, 21. 5, 14, 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. ¿Sí? Acá está diciendo que si nosotros realmente somos lo que decimos, lo creemos ser, entonces nacimos de nuevo, dice acá, ¿no? Todo lo que conocíamos según la carne se murió, ¿no? Ya hemos muerto, ya no estamos más. Si uno murió por todos, luego todos murieron, dice, ya no estoy más. Ahora soy una nueva criatura, ¿no? Y todo lo que conocí en la carne ya no ocurre más. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. Y si todo es nuevo, mi nueva posición es la de ser un ministro de reconciliación. Es Dios, no yo. Dios a través mío diciendo al mundo, a todos, reconciliados con Dios. Porque lo mismo que Jesús hizo, tenemos que hacer con nosotros. Jesús no andaba maldiciendo, no andaba chismeando, no andaba rencor. Jesús era todo lo que la Biblia nos muestra que tenemos que ser nosotros. Es el modelo. Y si Cristo hizo todo eso, reconcilió al mundo, no tomándoles en cuenta a las personas sus pecados, o sea, estamos hablando de gente que falla, de gente pecadora, de gente equivocada, y Él no tomó en cuenta eso y se dio por ello, y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliar, y nosotros somos la voz de Dios que le dice al mundo reconcíliense. Nosotros tenemos la obligación de ser ministros de reconciliación, que es nuestro ministerio como iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, nada de estas cosas, de todos estos pecadillos, tienen lugar en el cuerpo de Cristo. No son pecadillos, son pecados y pueden causar muchísimo, y causan muchísimo daño en la iglesia.